Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Nosotros somos del país. Yo soy Ana Laura Pérez, él es Juan Martín Paz. Y la idea es charlar un poco de cómo haces para transformarte cuando tenés 100 años. De hecho, no es la primera, es varias de muchas. Pero ¿qué es lo que haces cuando tenés que transformarte? Con 100 años, lo primero que haces es pensar si tenés que transformarte. ¿Por qué tendrías que transformarte si tenés 100 años? ¿Por qué tendrías que cambiar si hace 100 años que existís y las cosas vienen funcionando? Bueno, porque no tenés más remedio. Porque en general, muy pocas son las empresas y las personas que cambian cuando les va todo bien y todo funciona. En general, cambiás porque el entorno cambia, porque las cosas no son como fueron siempre, porque no tenés más remedio. Porque explotó tu modelo de negocio. Y no explotó una vez, explotó muchas, en una serie de explosiones que se fueron produciendo a lo largo de varios años. La primera explosión en el modelo de negocio de los medios fue el nacimiento de Internet. Y ahí salimos todos a dar gratis lo que antes estábamos cobrando y a vender publicidad a precios bastante menores que lo que hacíamos en nuestra industria de papel. Pero ¿por qué hicimos una cosa que me escuchan decirla y deben estar pensando, pero ¿por qué? No tiene sentido. Y porque lo hacían los grandes medios del mundo, porque lo hacíamos todos. Porque el New York Times lo estaba haciendo, porque el Washington Post lo estaba haciendo. Por eso lo hicimos. La siguiente explosión fue el nacimiento de las redes sociales. Fue el nacimiento de un montón de emisores que antes eran meros receptores y que empezaron a participar de la construcción del mensaje. Nos tuvimos que acostumbrar a funcionar en un mundo donde el que antes solo nos leía, ahora también podía emitir y a veces tenía más seguidores que nosotros. La tercera gran explosión fueron los celulares. De hecho, yo estoy parada acá y tengo el celular en el bolsillo porque no lo puedo dejar. Y eso nos convirtió, bajó enormemente las barreras de entrada para un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque yo puedo emitir en vivo en este momento. Saco mi celular, abro Facebook y empiezo a emitir en vivo lo que estoy diciendo. Y un canal de televisión, para hacer eso antes, tenía que poner, y de hecho sigue pasando, una camioneta con una serie de dispositivos que cuestan miles de millones de dólares. De nuevo, eso bajó las barreras de entrada enormemente y de nuevo, eso hizo que cambiara enormemente nuestro modelo de negocio. Entonces, ¿terminó ahí el problema? No, para nada. Encima de todo eso, ¿qué nos pasó? Nos aparecieron competidores desde lugares que ni esperábamos. Eso le pasó a gran parte de las industrias. Muchos de ustedes estarán pensando, yo trabajo de otra cosa y me pasó lo mismo. Efectivamente, nos pasó a muchos de nosotros. Nos aparecieron dos competidores monstruosos, un buscador y una red social, que empezaron a dominar por completo la venta de publicidad, que era uno de nuestros negocios más importantes. ¿Y gracias a qué? En gran medida gracias a que nosotros con nuestros mensajes les dimos legitimidad entre nuestras propias audiencias. Entonces, en toda esta situación, con todo este mundo cambiado, ¿qué hicimos? Bueno, lo que hicimos fue sentarnos a pensar qué valoran de nosotros, qué somos para la gente. Seguimos siendo importantes, seguimos siendo centrales, porque no en vano más de 4 millones, casi 5 millones de usuarios únicos navegan nuestros sitios todos los días en el Uruguay. ¿Pero por qué? Ya. Volvió. ¿Por qué? ¿Qué valoran nuestros usuarios de nosotros? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos dos tipos de clientes en el negocio que tenemos. Nuestros clientes que son anunciantes y nuestros clientes que son usuarios o lectores. Preferimos decirles usuarios porque ahora consumen muchas más cosas que no se leen necesariamente. Nuestros clientes anunciantes valoran de nosotros el tamaño de nuestra audiencia. Como les decía, tenemos casi 5 millones de usuarios únicos mensuales en nuestras redes de sitios. También valoran nuestro conocimiento de lo que les interesa, porque por algo vienen porque encuentran cosas que les resultan interesantes, vienen porque los informamos, porque sabemos llegar a esas audiencias con los mensajes que emitimos, porque entendemos a esa gente, porque sabemos contar historias, que es lo que venimos haciendo hace 100 años, y también porque distribuimos nuestros productos a lo largo y ancho del Uruguay. Porque también un medio es una empresa, un diario es una empresa de distribución.
Pero tenemos otros clientes, como les decía, nuestros usuarios, nuestros lectores, a los que mantenemos informados todos los días, a los que les contamos lo que pasa en el Uruguay y en el mundo todos los días, pero también a qué hora dan la película que quieren ver, dónde se puede estacionar y dónde no, y un largo etcétera. Que te ayudamos a separar lo que es verdad de lo que no, que cuando venís acá podemos equivocarnos y cometer errores, pero cada cosa que publicamos creemos que es verdad y no estamos tratando de mezclar una cosa con la otra. Que sabemos lo que les interesa y cuándo les interesa, que seguimos estando al alcance de su mano. Seguimos estando en un papel que pueden comprar en un kiosco y estamos en el bolsillo que tengo yo acá. En resumen y básicamente, ¿qué hacemos si seguimos haciendo periodismo? Que contamos historias como hacemos hace 100 años. Y entonces, ¿cómo hacemos que todo eso, cómo adaptamos todo esto a los tiempos actuales? A todos esos tiburones y problemas que yo les contaba al principio. En primer lugar, nos sentamos todos juntos y rompemos los muros que nos separaban. Yo estudié periodismo, es terrible lo que voy a decir, pero hace cerca de 20 años. Y cuando yo estudié periodismo nos marcaban como un valor a los periodistas que en los grandes medios de comunicación los periodistas no conocían a la gente de comercial, que tenían ascensores distintos, que no se cruzaban para comer. Y eso era un valor. Entonces, tuvimos que aprender a tirar los muros, a comer juntos, a saber qué cara teníamos. Tan así es que yo ahora trabajo en comercial. Y tiramos esos muros y nos sentamos a trabajar juntos y empezamos a tener resultados. Porque no es magia, empezó a pasar eso. Uno de los primeros resultados que tuvimos fue que unimos dos cosas que pueden ser obvias cuando uno las piensa ahora, pero que en su momento no las uníamos porque estaban en puntos separados. Desarrollamos un producto que se llama InContent, que es básicamente contar historias para anunciantes. De un lado teníamos una necesidad de los anunciantes de que contáramos historias de sus marcas, mucho más allá de la publicidad. Y del otro teníamos un equipo de cerca de 100 personas que dedica su día a día a contar historias lo mejor que puede todos los días. Y lo que hicimos fue unir esas dos cosas y generar un producto que hace 3 años no existía y que ahora es gran parte de los ingresos del diario El País. ¿Y después qué hicimos? Concentrarnos en nuestros usuarios, en nuestros lectores y aplicar esta misma manera de trabajar para pensar qué cosas querían y qué cosas estaban buscando ellos. Y entonces tuvimos que sentarnos a pensar que capaz que teníamos que mutar como organización y dejar de ser una organización más parecida a YouTube, donde lo importante es tener mucho tráfico, mucha gente, mucho contenido, no importa de qué calidad, mucho de todo. Y pasar a ser una organización más parecida a Netflix, donde lo importante es la calidad, donde lo importante es la suscripción, donde lo importante es el usuario que paga, que se queda, que tiene engagement, que se enamora de la marca. Y para hacer ese trabajo y esa tarea, primero tuvimos que empezar a conocer quiénes eran y cómo eran nuestros usuarios. Y es ahí que empieza el trabajo de Juan Martín. Buenas tardes. Yo les voy a contar, ¿se escucha? Yo les voy a contar cómo encaramos nosotros este desafío desde la data, ¿verdad? Todo esto implicaba empezar a trabajar con data. Nosotros nos tomamos 5 pasos o 5 cosas que teníamos que hacer para trabajar con esto. La primera era invertir. Necesitábamos poner al servicio del negocio la data que no estábamos utilizando. Invertir era invertir en gente, en personal capacitado, que pudiera trabajar la data, e invertir en sistemas. El segundo punto era investigar, saber qué era lo que teníamos, cuántos eran los usuarios que nos estaban visitando, quiénes eran, tener información, sacar la información de esa data. La tercera, entender quiénes, ¿no? Ir en profundidad a esos usuarios, con quiénes podríamos tener otro negocio más parecido, por ejemplo, a Netflix. Entender qué, o sea, por qué esos clientes iban a pagarnos. Y por último, el empezar a crear productos diseñados para estos usuarios. El primer paso, entonces, de invertir era invertir en gente, crear un departamento en donde nosotros pudiéramos concentrar este conocimiento. Nosotros creamos el departamento de audiencias, esto tiene 1 año, en donde el principal foco es la analítica. Aquí tenemos gente que sabe de estadística, que maneja modelos estadísticos, machine learning, inteligencia artificial, gobierno de datos, trabajar nuestras bases de datos. Nosotros teníamos 100 años de historia,
20 años de base de datos que nunca habían sido trabajadas. Bueno, ponernos al servicio del negocio, trabajar lo que es la parte de marketing digital para generar ventas a partir de toda esta data. Y lo que hicimos también fue integrar todo lo que es contacto con los clientes y meterlo dentro de este departamento, porque nosotros vamos a trabajar directamente con el cliente. Entonces necesitábamos tener contacto directo por chat, por email, por teléfono. El segundo paso fue invertir en tecnología. Nosotros ya teníamos montones de sistemas, ¿verdad? Y ya habíamos invertido en tecnología, pero toda la tecnología la teníamos desenchufada de alguna manera. Necesitábamos ordenar esa información. Nosotros sabíamos que teníamos un montón de valor en información, en datos, en base de datos, pero desordenada esa información no valía nada. Entonces, el segundo paso luego de tener la gente fue comenzar a trabajar con la información, ordenarla, interconectar todos los sistemas que teníamos para poder sacarle valor a esa información. Una vez que tuvimos la cancha ordenada, comenzamos a investigar y a ver qué teníamos, qué cantidad de usuarios teníamos, cuál era el comportamiento de esos usuarios, de dónde venían, si eran usuarios que eran del exterior, si eran usuarios que eran locales, por dónde se conectaban esos usuarios, si venían de redes sociales, si venían del buscador, si venían directos, cuántos usuarios se logueaban, y profundizar sobre eso. Luego empezar a investigar esos usuarios, quiénes eran, si eran hombres, si eran mujeres. Parece fácil, pero la mayor parte de nuestro tráfico es anónimo. Entonces, para entender el comportamiento de ese tráfico anónimo, tuvimos que comenzar a utilizar modelos predictivos, modelos estadísticos que nos dijeran la probabilidad de que un usuario fuera hombre o que fuera mujer en función a lo que lee, a sus hábitos de lectura. Lo mismo hicimos con las edades, empezar a entender en qué rango de edad está un usuario simplemente por su comportamiento. Profundizamos y armamos modelos también para entender hábitos de consumo. Usuarios, por ejemplo, más interesados en autos, usuarios interesados en inmuebles, usuarios más con perfil de negocio o de consumo masivo, para darle a nuestra pata publicitaria mejores datos para poder vender publicidad. El punto 3 es entender, ahora que conocemos a esos usuarios, a quién, ¿verdad? ¿Cuáles son esos usuarios con los cuales podríamos tener otro negocio? Nosotros tenemos segmentada nuestra audiencia por comportamientos. O sea, sabemos que tenemos usuarios de poca lectura, sabemos que tenemos usuarios más intensos y tenemos usuarios que podrían ser prospectos para un negocio digital. En cada etapa de estos usuarios tenemos acciones independientes para, por ejemplo, captar usuarios nuevos a las plataformas, para aumentar su lectura, o sea, su compromiso con la marca, y luego acciones de marketing para poder convertir esos usuarios en potenciales clientes. Para hacer eso, teníamos que seguir profundizando y entender no solo cuántas veces entran al sitio, sino qué les gusta. Por ejemplo, qué les gusta a un heavy user, que es el usuario intenso, qué les gusta leer, por dónde pasa, lee más información, lee más deportes, le gusta TV show, y cómo es en contraste con un usuario de poca lectura. Y ahí dijimos, bueno, estamos conociendo a los usuarios, pero nos dimos cuenta que estábamos yendo de nuevo al modelo de YouTube. Estábamos viendo cantidad de lecturas por usuario en categorías. Dijimos, bueno, vamos un paso más adentro y vamos a ver qué valora ese usuario. No solo que lee, qué valora. Y para esto nosotros armamos un score. ¿Qué es ese score? El score es la manera de traducir en un número el valor que genera una nota periodística o un contenido para un usuario. El valor para este nuevo negocio de suscripciones, este nuevo negocio de engagement. Y descompusimos el score en 3 factores principales. El primero era los heavy users. Queríamos saber de una nota cuántos usuarios de mucha intensidad entraban a esa nota. Ese era el factor 1. El segundo era el tiempo de lectura. Cuánto tiempo se quedaba ese usuario en cada nota. Ese tiempo de lectura es el principal componente del engagement, o sea, del valor. Si un cliente se queda mucho tiempo en una nota es porque le interesó. Estamos hablando de tiempo activo. Si un usuario deja la computadora en una nota, no es un tiempo que nos interese. Tiene que ser un tiempo activo sobre la nota.
Y el tercer componente es la recirculación. Es entender qué hace el usuario después que leyó una nota que le interesó. Si sigue leyendo otra nota o si abandona el sitio. Entonces, con estos tres factores, lo que nosotros hicimos fue una fórmula matemática. La fórmula matemática es esta. Lo que resume es esa data más la intuición que tiene el periodista. Esto lo que yo digo es, estos son 100 años de hacer las cosas. Son 100 años, es lo que tiene el periodista en el estómago, decir, bueno, yo hago esta nota sobre este tema porque yo sé que va a funcionar y la escribo de determinada manera. Nosotros teníamos que traducir eso en algo que pudiera entender toda la organización y en algo que pudiéramos cuantificar para mejorar nuestro negocio. Entonces, esta fórmula hoy en día es nuestra medida del éxito. Cuando nosotros tenemos una nota que rankea bien por esta fórmula, sabemos que estuvo bien y que esa nota hay que replicarla. Entonces, para ponerlo en un ejemplo, esto es un ejemplo de un trabajo que estuvieron haciendo la gente de redacción, los editores, trabajando con el score todos los días y entendiendo cuándo una nota tiene mejor puntuación, cuándo una nota tiene peor puntuación, y encontraron ciertos patrones. Y por ejemplo, en este caso, es el empresario, ellos entendieron que había cosas que siempre funcionaban bien. El score siempre daba bien cuando hacían ciertas cosas. Juntaron esas cosas y la edición del 25 del 5 multiplicó su score por 2 simplemente por capitalizar esos aprendizajes. Que, por ejemplo, entendieron cómo titular más atractivo para que funcionara para ese heavy user. Entendieron también que el empresario siempre habla de noticias de sectores, escribiendo noticias de sectores pero orientadas al consumo también funcionaba muy bien. Luego las entrevistas, las buenas entrevistas funcionaban muy bien. Y las historias de éxito también funcionaban bien. Juntando todo, consiguieron la mejor de las ediciones del empresario. Bueno, ¿cómo hicimos para llevar entonces toda la data y las métricas a una redacción, a un grupo de gente que no está acostumbrada a trabajar con métricas? Lo que hicimos nosotros fue traducir esto en dashboards. Entonces, la primera etapa, bueno, fue juntarnos con todos los periodistas, con todos los editores, uno a uno, tener reuniones explicando el alcance que iba a tener esto y proporcionarles a ellos cuadros de mando, tableros actualizados automáticamente que ellos pudieran utilizar para entender cómo performaban las diferentes notas y sus diferentes acciones. Entonces, este cuadro es el que usan ellos a diario, que les permite saber qué funcionó hoy para replicar mañana. Pero acá empezamos a tener más demanda de ellos. Una vez que lo empezaron a utilizar, nos demandaban más información. Y empezamos a ver que no solo los editores querían acceso a esta información, sino todos los periodistas. El paso siguiente lo que hicimos fue armar un informe de métricas individual. Utilizar este score y utilizar todas estas métricas que habíamos comenzado a trabajar con los editores para que los periodistas también pudieran tener este feedback y saber al día siguiente si una nota que habían escrito ellos había funcionado o no había funcionado. Que es muy diferente a la nota más leída que ustedes puedan ver en el sitio. La nota que mejor funciona no es la más leída. Es la más leída por ese segmento de usuarios que son posibles clientes y que se quedan determinado tiempo. Y el último punto fue utilizar toda esta información para crear nuevos productos. Ana Laura les va a contar algunos productos que tenemos. Bueno, el último paso fue empezar a pensar que no necesariamente teníamos que crear todos los productos para toda la gente que leía nuestro sitio. Empezar a crear productos para clientes específicos. Que de nuevo les puede parecer en algunos casos muy obvio, pero no es el típico comportamiento de un medio masivo hasta ahora. El primero es 3 minutos, es una newsletter que apunta a un público menor de 35 años que sobre todo le interesa la información como foco de su conversación. Que cuando va en el ómnibus o a trabajar o se junta con amigos, conversa de ¿vos viste lo que pasó hoy? Es un newsletter de ¿vos viste lo que pasó hoy? 3 minutos. El otro es la penca ovación, que empezó siendo un producto pensado para futboleros, con los amigos, allá hay uno en el rincón de GeneXus. Gran parte del equipo de GeneXus nos ayudó y formó parte de este proyecto y fue un exitazo. Se convirtió en un producto masivo, aunque no estaba pensado para ser masivo, pero fue
Gastón decía que era una buena sorpresa. Llegamos a tener más de 120.000 descargas, por arriba de casi 25.000 grupos, casi 5 millones de predicciones durante el Mundial. Sigue funcionando, ahora con muy buenos números también durante el Campeonato Uruguayo. El último es Apunto, que es un producto gastronómico pensado para gente que consume contenidos asociados a la alimentación, a lo gastronómico. Es un producto pensado para consumir en video con un lenguaje muy enfocado en lo que es el lenguaje de redes. Y seguiremos así desarrollando nuevos productos. ¿Apretar el botón? Bueno, entonces, si hacemos estas 5 cosas que les venimos contando, porque las sabemos pila, ya está, estamos salvados, no tenemos que hacer más nada, porque nos vamos a salvar todos, se llevan la receta de estos capos que tienen 100 años y estamos del otro lado. No. Ya sabían esto, ¿no? No. ¿Por qué? Porque la transformación, y nosotros que trabajamos en una empresa que tiene 100 años, lo sentimos muy así, la transformación es permanente o no es transformación. Y si hay algo que aprendimos en estos 100 años de experiencia, es que hay cosas que te funcionan bárbaro y fantásticamente bien hoy y mañana no sirven para nada. Muchas gracias.